Bueno, este vídeo va a tratar sobre pipes y cómo se trabajan con ellos y con fork también. El término pipe puede ser traducido como tubería y es un mecanismo IPC, o sea, de comunicación entre procesos unidireccional. Con esto de unidireccional se entiende que el pipe tiene algo así como un llamado extremo de escritura, donde se va a escribir, y otro extremo llamado de lectura, de donde se leerán los datos. Entonces se puede ver como una tubería en la cual los datos fluyen en esa dirección, del extremo de escritura al de lectura, en una dirección y no en la otra. Bueno, los pipes van a comunicar procesos que están relacionados y esa relación puede, por ejemplo, ser padre-hijo, hijo-hijo. Y se envían byte streams. Esto significa simplemente se van enviando bytes. Y aquí no existiría el concepto ese de separación entre mensajes, ¿no? O sea, si haces dos acciones de escritura, envías un mensaje en la acción primera y otro mensaje en la acción segunda. Cuando se realice una acción de lectura, simplemente se va a leer todo lo que hay dentro del pipe y no va a haber una separación entre mensaje 1 y mensaje 2. Bueno, el pipe va asociado a dos file descriptors, un descriptor de archivo para ese extremo de escritura y otro para ese extremo de lectura. Con un file descriptor se podrá escribir y con el otro leer. Las funciones, para crear un pipe, esta función se llama simplemente pipe y muy importante el argumento de entrada, que es un array de 2 posiciones, y cuando pipe termine nos devolverá los file descriptors de lectura en la posición 0 de ese array y de escritura en la posición 1. Para escribir utilizaremos la función write y le pasaremos el file descriptor de escritura, o sea, y para leer le pasaremos este file descriptor, el de lectura. Y con la función close vamos a cerrar el file descriptor que nosotros queramos, ¿no? Le podemos introducir podemos cerrar el extremo de lectura o el de escritura visto por un proceso. Bueno, gráficamente lo que va a hacer el ejemplo en C a continuación va a ser un proceso padre que crea un proceso hijo y se van a comunicar a través de un pipe. Entonces, lo primero, este es ese proceso inicial, ese proceso que tenemos al principio, ¿no? Lo primero va a llamar a la función pipe con argumento un array de 2 posiciones. Esta función va a crear el pipe y además devolverá esos 2 file descriptors, en la posición 0 el de lectura y en la 1 el de escritura. Vale, esos 2 file descriptors representarán lo que he dicho antes, que son como los extremos del pipe, ¿no? El write end para escribir y el read end para leer. Después va a llamar a la función fork en el paso 2 y eso va a crear, no sé si todo va bien, un proceso hijo. Este proceso hijo además va a heredar los descriptores del padre, el file descriptor de lectura y el de escritura. Para el ejemplo va a ser el hijo el que escriba y el padre el que lea. Entonces, muy importante, como paso 3 será cerrar los file descriptors que no necesitemos. O sea, en el momento en el que se ha creado el hijo, tanto el hijo como el padre tienen abierto el pipe en escritura y en lectura, ¿vale? Entonces, en el hijo cerraremos el file descriptor de lectura, ya que vamos a escribir con la función close, y en el padre cerraremos el de escritura, ese file descriptor 1, con la función close también. Y luego pasaremos a escribir desde el proceso hijo, write, el primer argumento es ese file descriptor posición 1, y la función read para leer con el file descriptor posición 0. Bueno, aquí viene el código. Este es el include que necesitamos para trabajar con pipes, el unistd.h. Tengo preparado el main y, como el dibujo decía, el primer paso es llamar a la función pipe. Necesitaremos declarar una variable que será un array de 2 posiciones en el que la función pipe nos devolverá esos file descriptors, ¿no? Aquí. Bien. Después de haber creado este pipe, aquí ya está. Bueno, si esta función devuelve 0 es que todo ha ido bien y si devuelve -1 es que ha habido un error, ¿no? Entonces, por simplificar no lo voy a hacer, pero habría que hacerlo. Lo pongo como to do tarea hacer error
management. Vale. Lo segundo, realizamos esa llamada al sistema, al fork, con la cual crearemos un hijo. Esto nos devuelve un valor de tipo PIDT, que es como un número entero sin más. Voy a declarar esa variable que se va a llamar PIDC. Y bien, tenemos que inspeccionar esa variable PIDC. En el caso de que PIDC sea 0, estará procesándose el hijo, estará ejecutándose el hijo. En caso de que sea -1, habrá habido un error y no se habrá creado un hijo. Lo pongo como... No lo voy a hacer, dejo el comentario escrito, to do, bueno, ver qué pasa con ese error. Y en caso de que no sea 0 ni -1, sino un entero, un número entero, se estará ejecutando el padre y ese PIDC corresponderá al PID del hijo. Entonces, vamos a escribir comentarios más fácil. Aquí es hijo, error, padre. Bien. En este ejemplo va a ser el hijo el que escriba el mensaje, ¿no? Bueno, como el paso 3 que se veía en el dibujo, este es cerrar esos cerrar los descriptores que no sean necesarios tanto en el hijo como en el padre. El hijo va a escribir, entonces al hijo le vamos a cerrar el descriptor de leer. Y el de leer era el de índice 0, ¿vale? Y al padre le cerraremos el de escritura, ya que el padre va a leer. Bien, vamos a utilizar la función write. Write, el primer argumento va a ser el file descriptor de lectura, o sea, el 1. El segundo argumento va a ser el buffer que vamos a escribir, o sea, el buffer o el mensaje. Voy a declarar aquí un mensaje así, BCDE, 1, 2, 3, 4, 5. Le vamos a enviar esos 5 caracteres. Estos son 1, 2, 3, 4, 5 caracteres o 5 bytes. El tamaño es 5, se lo indicamos aquí como tercer argumento. Y ya está, he escrito el mensaje. Ahora el padre... llamemos a la función read en el padre, que va a ser quien lea esa cadena. Vale, el primer argumento es el file descriptor de lectura, o sea, el de índice 0. El segundo argumento era el buffer en el que se almacenará el mensaje. Vale, voy a declarar aquí un buffer que sea, yo que sé, de tamaño 10, por ejemplo. A ver, quito zoom... un poquito menos de zoom, vale. Este segundo argumento va a ser ese buffer. En este buffer, que es un array de tamaño 10, se van a almacenar esos bytes que se vayan leyendo. Y el tercer argumento es el número máximo de bytes que deseamos leer en esta operación de lectura. Y bueno, pues voy a poner aquí el size of buff, es decir, el tamaño del buffer. Como máximo se leerían 10 bytes, ¿no? Aunque como hemos enviado 5, pues se leerán solamente 5. Vale, vuelvo al hijo. Hemos escrito. Ahora voy a cerrar el descriptor de escritura. Y voy a hacer que el hijo termine con exit 0. Y aquí el padre ha leído. Uy. Ahora quiero que cierre el descriptor de lectura también. Vale. Ya. También podría hacer que el padre con la función wait esperara al hijo a que terminara de escribir, pero realmente yo creo que aquí no hace falta, porque la función read va a bloquear, o sea, va a esperar a que haya datos disponibles en la tubería, en el pipe.
Entonces el padre se quedará esperando aquí en este red y hasta que el hijo no complete la operación de escritura y hay algo en el pipe, no se va a leer. Bueno, y para ver algún output del programa en el terminal, voy a imprimir lo que el padre ha leído. Entonces, esta función read además nos va a devolver el número de bytes o bueno, de caracteres que se han leído. Voy a declarar una variable de tipo int que se llame num y ya. Y ahí se va a almacenar el valor el número de bytes que se han leído. Vale, ahora voy a utilizar la función printf. Padre lee bytes. Y el mensaje es... Ok, salto de línea. Y el número de bytes es num. Y el mensaje va a estar en buffer. Hoy. Me había confundido aquí. Bueno, voy a compilarlo. Control Alt T, abro un terminal. CD desktop, mis programas. Esto se llama pipefork y al ejecutable lo voy a llamar example. Ya. Bueno, unos cuantos errores. Se me han olvidado includes varios. Este que lo necesitamos para utilizar el exit. Lo voy a copiar. Y faltaba otro include, que es el de yo para el printf. Ya. Copy, paste. Ya. Bueno, si ahora funciona todo. Pongo un clear para quitar todos esos errores. Ya. Vale. Entonces, bueno, simplemente para ejecutar el punto, el slash y el nombre del ejecutable. Y el padre lee 5 bytes. Ya, sí, claro, los que ha enviado el hijo. Y ya está.